Javier Corcuera es un cineasta, un documentalista peruano que lleva muchísimo tiempo haciendo cine político. Y hacerlo además como un peruano migrante que vive aquí en España, pero que además, por cierto, lleva el cine político al Perú. Pero lo más importante de Javier Corcuera es que está pegado de alguna forma a las calles donde se están movilizando muchísimas personas con las causas que defendemos en muchos lugares y también en Canal Red. Nos ha traído su última entrega, Ullari, que se estrena reciencito aquí en Madrid y que va a estar todavía varios días y que no deberían perdérsela. Aquí un pedacito de lo que se trae esta vez. Está con nosotros Javier Corcuera. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal Red. Encantado. Yo estoy encantada de tenerte. Lo que hemos visto es un pedacito de lo que se viene con Ullari, Staña, como se dice también. Y lo digo porque esto significa escuchar. ¿Por qué llamarla Ullari? Bueno, el título nace de las movilizaciones, porque cuando estuvimos rodando en Juliaca, donde sucedieron el crimen del asesinato de 18 personas, que es donde transcurre la película, estuvimos un tiempo largo ahí y Juliaca estaba en huelga general. Estuvo 3 meses y medio en huelga general. La gente se olvida, pero fueron 3 meses y medio de huelga general con la ciudad cerrada. Y habían movilizaciones constantes. Y en una de esas que salimos no a rodar, ni siquiera estábamos ahí dando vueltas, nos dijo una persona, no nos escuchan, no sé qué. Pero luego cuando empezamos ya a rodar, era recurrente. Le decían, es que no nos quieren escuchar, es que no nos escuchan. Y en la película sale muchas veces, ¿no? Nos dijeron 2 cosas. Eso que dio título a la película y nos dijeron algo que también hizo que la película dio un giro, que fue, me acuerdo perfectamente una frase que nos dijo una persona en una manifestación, nos dijo ahí en Juliaca, hace 200 años que nos matan. Y eso hace que la película haga un giro total, porque la película iba del 9 de enero, de lo que había pasado el 9 de enero. Pero cuando nos dijeron eso, la película reflexiona, piensa y decide hacer un viaje de memoria, ¿no? Decidimos hacer un viaje de memoria a 200 años de República. Exactamente. ¿No? Porque lo que pasó el 9 de enero ha pasado siempre. Y entonces ahí es donde cambia también la película, y por eso la película viaja 100 años atrás, a otros momentos de la historia, ¿no? Como la rebelión de Huancho Lima y todo esto que es. Yo he tenido la suerte de poder verla e invito a toda la gente en verdad que la vea porque no se la quieren perder, sobre todo para entender esto que además fuera del Perú siempre se dice que es ¿qué pasa en Perú? No se entiende lo que pasa en Perú. Pues esta película da muchos insumos por esto que acabas de decir. Por un lado no nos escuchan, por otro lado casi hace 200 años que nos matan, ¿no?
Claro, Ullari nace, y esto lo has comentado, de la masacre de Juliaca en 9 de enero. Asesinan a 18 personas por protestar, ¿no? Y aquí es donde entra la pregunta. Cuando tú llegas ahí, tú llegas ya con la intención de grabar, me imagino, pero ¿qué te encuentras? ¿Qué es lo que motiva que de verdad dijeras, mira, hay que sacar este documental sí o sí? O sea, ¿cuál es el momento en que tú dices, esto tiene que saberse, que haces clic con lo que estás viviendo ahí en Juliaca? Sí, en realidad nosotros vamos a rodar sin la intención de hacer una película. Ah, Nosotros vamos a rodar porque había sucedido esta eso. matanza, esta masacre, y decidimos ir a documentar lo que sea, lo que nos encontremos. Era muy difícil entrar a Juliaca. Yo fui con Mariano Agudo, el director de fotografía, que se encontraba también en Lima, y nos lanzamos a intentar llegar, Claro. que era complicado porque estaban cerradas las carreteras, no había aeropuerto, ¿no? Tuvimos que ir por tierra y pasar todos los retenes, íbamos explicando en cada retén. Claro, porque qué me imagino que claro, estarían muy desconfiadas las personas, claro. Ahí no entraba prensa nacional porque la desconfianza era absoluta con la prensa nacional. Nosotros conseguimos entrar después de pasar muchos filtros porque, primero, no éramos prensa nacional y segundo, explicábamos las películas que habíamos hecho antes. Y lo verificaban y entonces y hacían una asamblea en los retenes para ver si se aprobaba que pasábamos o no. Y bueno, y así se iba aprobando porque eran unos cuantos. Y llegamos y nos encontramos una ciudad en huelga general, cerrada, ¿no? Pero había sido muy cercana a la masacre y los familiares de las víctimas se empezaban a juntar y a conocer y a organizar. Y nosotros llegamos en ese momento, en el momento que se empezaban a juntar. Antes de que se conformara ya esta agrupación de familiares de víctimas, ¿no? Estuvimos presentes cuando sucedió que se formó, pero llegamos antes de eso. Porque, claro, los familiares no se conocían, ¿no? Y había mucho miedo, había amenazas. Los heridos no se atrevían a ir a los hospitales porque pensaban que los iban a detener o los podían detener. Pero estaba como empezando a crearse ese colectivo de familiares y nosotros aparecimos en ese momento, que todo esto además sucedía en la parroquia de Padre Lucho, de ahí de Luis Zambrano, y él les dio cobijo, ¿no? Y nosotros llegamos ahí. Y en el documental siempre es importante el momento en que empiezas a rodar, el momento en el que ruedas, ¿no? Y nosotros rodamos la primera vez que hablaron los familiares. O sea, es la primera vez que se ponen delante de una cámara y lo cuentan. Qué fuerte. Y por eso tiene ese peso los testimonios, esa fuerza, esa emotividad, y porque están rompiendo el silencio. Cuando hacemos esos testimonios, que pensamos que solo íbamos a rodar testimonios y hacerlos públicos y visibilizar lo que había pasado, empezamos a ver que había una película. Porque los testimonios eran más fuertes, más profundos, más desgarradores, ¿no? Y la voluntad de querer hacer una película estaba también en los familiares, de hacer algo más grande. Entonces ahí es donde se va cuajando. Va ocurriendo, que se va, casi va existiendo sola, ¿no? Va formándose. Vamos haciendo varios viajes. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo más o menos de rodaje? Porque buen tiempo me imagino que habrá tomado. Sí, sumando en días no es que sea mucho tiempo, pero sí muchos viajes, porque los rodajes no eran continuos. Claro. ¿no? Nosotros íbamos, rodábamos un par de semanas, regresábamos, hacíamos premontajes, retomábamos porque iba a suceder algo o porque decidían hacer algo los familiares, entonces íbamos en búsqueda de ello. Luego hubo un trabajo de investigación que también nos permite rodar, por ejemplo, lo que te conté antes de la rebelión de Huancholima, que fue una masacre también terrible, una represión terrible, y que es una historia muy desconocida también en el Perú, ¿no? Y una historia impresionante, porque es el movimiento campesino indígena muy fuerte que se dio en el año 1923 por el derecho a la educación, donde se crearon escuelas clandestinas para aprender a leer y a escribir, y además eran maestras aymaras, las que enseñaban a leer y a escribir por las noches en escuelas clandestinas. Y luego cuando vino la represión a todo este movimiento, las ejecutaron a las maestras, ¿no? Entre ellas
Rita Poma, que era una líder y maestra indígena aymara, Claro. ¿no? Que hasta ahora siempre la recuerdan. Como dicen, hace 200 años que nos matan y como bien decías, en ese momento estaban pidiendo un derecho, el derecho a la educación. Y en este momento estaban pidiendo otro derecho, el derecho al voto directamente, Sí, y ¿no? que se cumpliera. Y el derecho a la educación también, Y porque también, la por educación supuesto. pública y en realidad era una explosión lo que había ahí, ¿no? Y se juntaban muchas cosas, porque el tema identitario también es muy importante. Es decir, cuando dicen hace 200 años que nos matan, es la República del Perú, ¿no? Es porque no los ha integrado, porque las naciones del país, porque hay que decirlo, en Puno conviven dos naciones, ¿no? De la nación quechua y la nación Y aymara, ¿no? claro. Por eso la película también está rodada en quechua y en aymara. Me parece que eso es bien importante para la gente que nos está viendo, que tenga estos dos componentes también, estos dos idiomas, que me parece además clave para entender la misma cosmovisión del sur del Perú, que es Puno, Sí, directamente. incluso hay canciones en la película, porque a todo esto la película también tiene una parte musical. No puedes evitarlo, Javier Corcuera, después de haber hecho Sigo Siendo, me Pero imaginaba. yo intenté evitarlo, sinceramente intenté evitarlo, porque no era el plan hacer una película musical. Lo que pasa es que era imposible no hacer una película musical porque en Puno la música estaba en la lucha. Tú salías a las manifestaciones y ahí estaban las bandas de sicuri, las bandas de música. Ibas a un cementerio y cantaban a las víctimas. El canto popular en Puno es cronista del momento y también de la memoria. Por eso también hay canciones a Rita Poma, hay otras canciones en la película Es resistencia. que cuentan otros momentos de la historia, ¿no? Entonces era imposible, es decir, no los podíamos evitar. Estaban ahí y bueno, pasan a ser un hilo conductor también en la película y, ¿no? Y una manera de contar la historia a través también de la música popular. Ahí trabajamos además con Edith Ramos, que es una cantante puneña que fue quien hizo la dirección musical de la película y nos ayudó mucho desde el principio en que la película sea posible. Muy grande Edith Ramos, por cierto. Has dicho una cosa que me ha encantado, que es el canto popular es una herramienta de memoria, básicamente, y de resistencia, ¿no? A la vez. Que es importante porque a veces, sobre todo desde el norte global, se entiende que la resistencia tiene que ver más con determinadas formas muy occidentales, pero hay muchísimas formas de resistencia, sobre todo de los pueblos que llevan resistiendo centenarios, no solamente años, no solamente meses. Y lo digo porque hay una cosa de Juliaca en este contexto donde se impuso el gobierno de Dina Boluarte, la dictadura de Dina Boluarte, que fue clave en todo el proceso de estallido social, también en Puno, pero también en los otros estallidos que hubo en otros lugares, que fue esta democracia ya no es democracia. Pero no era gente solo arengando, esta democracia ya no es democracia, era un canto. La gente estaba cantando, esta democracia ya no es democracia, en algo que se convirtió como una especie de himno de resistencia y de oposición a Dina Boluarte. ¿Cómo fue vivir esta democracia ya no es democracia cantada desde Juliaca a tan pocos días de la masacre? Sí, claro, fue una canción popular que se creó, que nadie sabe de dónde salió. Se la crearon ellos, ¿no? Claro. Entiendo yo. Y que se convirtió en un himno y lo cantaban hasta los niños en los colegios, porque es que resumía lo que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, y lo que venimos viviendo mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Y lo resumía muy bien en una frase, ¿no? Y sí, era emocionante, porque no solamente porque la cantaban las bandas de música con, no sé, con 40 músicos ahí en la calle. Una bestialidad, sí. Sí, todo era muy emotivo, ¿no? Era muy emotivo, se respiraba mucha dignidad, mucha fuerza, mucha lucha, a pesar de que había sido dramático y terrible todo. Y se le respiraba también mucha dignidad y mucha fuerza en los familiares. Los familiares yo creo que han dado un ejemplo impresionante de resistencia y de unidad y no han conseguido doblegarlos y no creo que puedan conseguir vencerlos. O sea, yo creo que no van a parar hasta conseguir justicia y reparación. Tú has estado en el sur, como decimos, Puno es el sur y el sur peruano es especialmente combativo, también lo estás contando tú. Después de esta película, de este proceso de rodar, de haber vivido ahí lo que estaba ocurriendo, de haberlo contado, luego va a Lima,
también se presenta en general en el Perú, en diferentes salas, en diferentes lugares. Tiene una acogida brutal. La gente quiere ver Ullari, la gente pide ver Ullari, pero hay censura también. ¿Qué censura se ha enfrentado Ullari en el Perú? Bueno, en realidad lo que pasó concretamente es que el día anterior del estreno en varias ciudades del Perú, sobre todo en el sur del Perú, donde pasaron los hechos, el día anterior se suspende sin ningún tipo de explicación, no te dicen nada, comunicación, nada, simplemente que no se va a poder y no se va a poder. Que no se va a poder, dijeron. No, o sea, ni siquiera dijeron eso. No dijeron nada, simplemente el distribuidor, que es un intermediario de las salas, claro, comunicó que le habían comunicado a las salas de que no iba a estar. Pero todo esto ya habiendo estado pactado, ¿no? Y ya habiendo hecho difusión, y, claro, con los carteles en los cines. Y entonces, bueno, nos quedamos así un poco y decidimos, porque sí, la dejaban, pero solo en Lima y en muy pocas salas y en un horario de las 2 de la tarde. O sea, un pésimo horario. La restringían así para que no la viera casi nadie. Era una manera de esconderla para no decirle hemos quitado de todos lados, pero la habían quitado de todo el sur del país. Pero entonces nosotros hicimos un comunicado donde decíamos que nosotros retirábamos la película de todos los cines, ¿no? Que no se estrenaba la película, salvo que se retomara el acuerdo original. Muy bien, o sea, fue como, no, pues claro, se va. Sí. Y que ya nos encargaremos de que la vea todo el Perú por los medios que hagan falta. Y se sumaron también a ese comunicado los familiares. Ajá. Eso pues se publicó al día siguiente. Y al día siguiente, eso no sé, lanzamos ese comunicado a las 10 de la mañana, a las 12 se había incendiado las redes. ¿Por qué será, Javier Corcuera? Y sucedió algo muy especial en realidad, que es que esas funciones, pocas funciones, de 2 de la tarde, donde nadie puede ir porque la gente está trabajando o en su casa comiendo, se llenaron por completo. Se llenaron por completo. Algo que es prácticamente imposible. Nada habitual, es todo lo contrario. Claro. No lo consigue ninguna película en esos horarios, que son horarios inexistentes, es decir, como si no te pudiera. O sea, que le salió la jugada al revés. Sí, la gente reaccionó y dijo, voy a comprar. Claro, voy a verla. Sí, ahora voy a ir a verla. Y entonces, ante el lleno total, no había argumento, no podían basarse en el argumento de que... No va a concitar la atención, no va a llenar salas, claro. Entonces, al ver el lío que se estaba montando, recuperaron todas las funciones en todo el país, en todas las salas, también sin ninguna explicación. Nunca supimos ni quién las quitó, ni quién las puso, pero la película se pudo ver. Y se pudo ver y luego pues estuvo 8 semanas en cartelera. Eso, y para un documental, además un documental político de una cosa que acaba de ocurrir, de una masacre, como decimos, la de Juliaca, es un gran mérito. Y creo que además esto ha merecido la censura, por un lado, como estábamos contando sin ninguna explicación, como bien decías, pero por otro, un premio también. Sí, luego obtuvo, coincidiendo con todo este momento, el premio de Mejor Película Peruana del Año que da la crítica cinematográfica, la prensa cinematográfica, y que por primera vez se daba una película documental. Yo creo que eso también fue un detonante, también importante para la asistencia del público, pero yo creo que en realidad el público fue realmente porque le importa lo que pasó, porque existe una parte de la población que es solidaria con los familiares, que no quiere que eso nunca más pase en el Perú, y que una manera también de decir y de rebelarse ante esa realidad es ir a ver la película, ¿no? Claro. Apoyarla. Y luego además los familiares hicieron una marcha hasta la ciudad de Lima, que se llamaba Ullari, como la película, para ir a ver la película en la ciudad de Lima. Se generó, ¿no?, algo muy, muy especial que a mí no me había pasado antes con una película y que bueno, en realidad ha sido una conquista del público que se pueda ver. Es una conquista del público, como la resistencia también es una conquista política de los pueblos, ¿no?, que en realidad siguen resistiendo. ¿Por qué hacer cine político, Javier? Porque no es, como decías, o sea, no es la primera, de hecho, tuvo que ver el hecho de que hubieran hecho tú y tu equipo otras películas políticas con que los dejaran entrar para comenzar en Juliaca en un momento de muchísima desconfianza porque los acababan de masacrar. ¿Por qué hacer cine político en Perú? Bueno, en general hacer cine político en Perú y en otros lados, ¿no? En Perú por infinitas razones, pero en general el cine documental siempre ha sido un cine que ha mirado hacia
hacia los conflictos sociales, a temas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero en general, ya no el documental, sino el documental y la ficción, yo pienso, ¿no? ¿no? Que los cineastas, pues, ponemos la mirada donde hay situaciones que nos preocupan y que creemos que deben ir a la pantalla, ¿no? Y que deben ser contadas, ¿no? Esta película no se hubiera hecho, no se hubiera hecho. Es una película que estamos muy contentos de que exista porque probablemente no hubiera existido otra. Y es un documento y está ahí y perdurará. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es importante porque son las cosas que nos preocupan, son documentos que quedan y luego, bueno, el cine, como las artes en general, ¿no? Invitan a reflexionar, a tener una mirada sobre las cosas, a cambiar tu mirada, ¿no? Somos las películas, los libros que hemos leído, la música que hemos escuchado, es decir, el arte influye en tu mirada, ¿no? Y bueno, no sé, hay determinados autores, autoras que nos han abierto los ojos en determinados momentos, con determinadas películas o desde otras artes, ¿no? No, y sin duda, creo que además la recepción demuestra el valor político también de un documento como es en realidad Ullari, que se llama Escuchar, pero claro, una piensa, pues ¿cómo escuchar? Escuchando. Y una forma de hacerlo es viendo este documento histórico también, que es algo que acaba de pasar en realidad hace muy poco tiempo. Estamos hablando de enero del 2023. Y sin embargo, siguen luchando por justicia. Me parece muy importante ir a verlas porque se llenaron las salas en Perú y se llenan las salas en Madrid. Se estrena el 9 y ya están muchísimas funciones totalmente agotadas las entradas. Me cuentan por ahí que a partir del 13 todavía hay entradas, pero antes ya no, ¿eh? Sí, Entonces, hay que comprar inmediatamente entradas para ir ya porque se agotan. Es decir, que hay una comunidad aquí que también quiere escuchar. Claro, claro. Esto es muy importante. No sé si tú has sentido que es diferente la recepción en Perú a como la es aquí, porque aquí también ha habido mucha gente que ha querido, pues esto, ir a verla. Sí, bueno, a nosotros nos ha sorprendido que se vendan por adelantado varias funciones ya, Claro. y que, ¿no? Evidentemente hay también un público ¿no? peruano aquí que ya rebota desde lo que ha sucedido en Perú y todo esto, y también un público de aquí de Madrid que ve cine documental, pero sí, nos ha sorprendido gratamente, ¿no? Esta película ha tenido mucho apoyo, ¿no? Ahora, por ejemplo, este estreno es posible también gracias al apoyo del Festival de Cine Peruano. Maravilloso que festival. Se lleva haciendo 4 años. Esta es su cuarta edición y donde tú también ahora estás de director invitado, me parece. Sí, de colaborador, sí. Me parece, es que además el Festival de Cine Peruano también va llenando salas hace años. Es decir, Sí, lleva 4 hay años. aquí realmente una comunidad que está dispuesta a ver y a documentarse en muchas vías y una de ellas sin duda a través del cine. Sí, y trae lo más valioso del cine peruano y un cine que está dando muy buenas películas, ¿no? Pero bueno, sí, que estamos muy contentos y que, bueno, ojalá, invitamos a toda la gente que compre sus entradas para que no se vayan a perder Ullari, porque realmente creo que dan muchísimos insumos en este momento, donde además pues en Aparte Perú que seguimos mirando lo que está pasando, ¿no? Y es una película universal, porque aunque cuenta una historia en un lugar concreto del Perú, a 4.000 metros de altura, al lado del lago Titicaca, es una historia que habla de la época en la que estamos, ¿no? De la época de la impunidad, ¿no? Y de la barbarie, ¿no? Porque esa historia está sucediendo en otras partes, ¿no? Del mundo, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces estamos contando desde un pequeño lugar en Perú lo que está pasando también en otros lugares del mundo. Cine que resiste, digamos, para tiempos donde hace falta resistir más que nunca, y precisamente por eso no quiero dejar de preguntarte, aunque sea muy brevemente, por el FISÁHARA, porque de hecho ese es otro espacio también donde se despliegan muchos documentos cinematográficos que también resisten. Tú participas, me parece, con un corto en esta edición del FISÁHARA, que en 2026 va del 27 de abril al 3 de mayo. ¿Con qué participas en el FISÁHARA? Es un cortometraje sobre Marien Hassan, que es una de las grandes cantantes de música popular saharaui, que falleció hace ya unos años. Y antes de morir, cuando sabía que era irreversible,
se retiró a una zona del desierto, en los territorios liberados, donde ella pasó su infancia, y nos pidió que rodáramos su último testimonio y la última vez que iba a cantar. Y hicimos un corto, es un testimonio final, por así. Y es un corto que además es su despedida, ¿no? Y compuso además una canción que se llama La Despedida para este momento. Y es un corto documental que se cruza con el lenguaje de la animación también. El corto se estrenó en el Festival de Málaga el año pasado, ha estado dando un giro de festivales muy largo, pero llega por primera vez a los campos de refugiados, ahí en el Fisájara, que es un festival en el que estoy vinculado yo desde su creación, porque fui parte de los creadores del festival y que ya lleva 20 años, ¿no?, realizándose, ¿no? Así que la verdad que este Fisájara también promete, como cualquier cosa que toca también Javier Corcuera, a quien agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras aquí en Canal Red. Deseo que muchísima gente vaya a ver Ullari. Qué importante es, como bien cuentas tú, ver desde un punto, en este caso el sur peruano, en este caso Juliaca en concreto, la masacre, pero para entenderla como algo que en realidad está pasando en todo el mundo. Es una historia de impunidad, de imperialismos también, de colonialismo también, de autoritarismo también, pero también de la resistencia de un pueblo que se resiste a permitir que les pongan ninguna bota encima. Así que, Javier, gracias por este documento cinematográfico, de verdad, y por haber estado con nosotras. Toda la gente ya lo sabe, las entradas se están agotando, de verdad, así que a partir del 13 todavía quedan entradas libres, cómpranlas, quieren de verdad ver esta película que es increíble. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nosotras, hasta la próxima.